Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a realizar una cajita souvenir con rollito de hojas para colorear con Canva gratuito. Para ello nos vamos a la plataforma Canva, nos vamos a personalizar, desplegamos, seleccionamos centímetros y vamos a ingresar la medida de un A4, en este caso de un ancho de 29.7 por un alto de 21 centímetros y creamos el diseño. Previamente nos vamos a archivo, nos vamos a configuración y habilitamos mostrar sangrado para impresión donde vamos a trabajar. A continuación me voy a elementos, me voy al motor de búsqueda, voy a buscar marcos, clic en marcos y voy a seleccionar este recuadro, me voy a posición y voy a ingresar el ancho, en este caso de 19 centímetros por un alto de 5.5 centímetros y arrastro hasta la parte inferior. Nuevamente control C, control V para generar una copia. Y procedo a modificar el ancho a 4 centímetros y coloco en los laterales. Nuevamente control C, control V, coloco en el otro lateral. Nuevamente selecciono este elemento, control C, control V y voy a modificar el alto, en este caso a 4 centímetros y lo ubico de esta manera. Una vez ya finalizado con este proceso voy a agregar una solapa para el pegado. Me voy a elementos. Me voy al motor de búsqueda, busco formas, clic en formas y voy a seleccionar esta forma que viene a ser un trapezoide. Y lo que vamos a hacer con el trapezoide es arrastrar y ubicarlo justo en el vértice. Vamos a trabajar con zoom para observarlo mucho mejor. Bueno, todo en conjunto vamos a arrastrar hasta la parte superior para observar. Seleccionan este trapezoide y para poder minimizar, lo que voy a hacer es clic en esta esquina y minimizar el tamaño hasta cubrir más o menos una altura de 1.65 centímetros. Y lo que vamos a hacer es ampliar por todo el contorno hasta el otro vértice. Y bueno, me va quedando ya de esta manera lo que es el elemento de trapezoide. Y lo que vamos a hacer es seleccionar este trapezoide, control C, control V. Generamos una copia y procedemos a girar, en este caso a 90 grados, arrastramos, minimizamos el tamaño y seleccionamos en este punto y arrastramos justo hasta esta sección, justo hasta esta zona de línea. Y bueno, ya tenemos esta solapa. Control C, control V. Nuevamente procedemos a girar a menos 90 grados y acoplamos en el lado opuesto. Y lo que vamos a hacer previamente es personalizar este diseño. Arrastramos hasta la parte inferior y comenzamos con la personalización. Para ello me voy a subir archivo. En este caso voy a trabajar con esta temática. Asimismo, unas imágenes para colorear que los he descargado en Pinterest. Caso contrario, también se los dejo un tutorial de cómo armar desde cero imágenes para colorear. También en la casilla de descripción se les estoy dejando el tutorial. Una vez que he completado de subir las imágenes, yo voy a arrastrar esta base de textura. Simplemente arrastro y suelto. Si deseo ampliar, simplemente doble clic y procedo a ampliar esta base de textura. Selecciono esta base, le doy en color y voy a seleccionar un color de los predeterminados de la temática. Nuevamente selecciono este elemento y voy añadiendo un color y así prosigo con la siguiente solapa. Una vez ya finalizado, lo que voy a hacer es seleccionar estos dos elementos de la parte superior, control C, control V para generar una copia y lo voy a acoplar justo en la parte superior, como se observa en este diseño. Y bueno, en esta sección justo en el medio voy a acoplar la franja por donde va a salir todo lo que es el rollito desplegable de las hojitas para colorear. Para ello me voy a elementos, me voy a formas y voy a seleccionar esta forma, me voy a posición y voy a agregarle una medida. En este caso un ancho de 14 centímetros por un alto de 1 centímetro. Y prosigo a arrastrar y ubicar justo en el medio de este diseño, de este recuadro rectangular.
Me voy a color, voy a asignarle un color blanco, puesto que esta sección voy a hacer el corte. Una vez ya finalizado con la primera plantilla, que es para la cajita, voy a proseguir con el siguiente, que es una cajita para colocar lo que son los crayolas. Para ello voy a copiar este mismo diseño, control C, control V. Genero una copia, control C, control V. Para generar una copia me voy a posición y voy a modificar el alto, en este caso a 1 centímetro, y arrastro y superpongo de esta manera. Nuevamente control C, control V y arrastro hasta la parte inferior. Nuevamente control C, control V y procedo a modificar el alto, en este caso a 2 centímetros, y lo ubico de esta manera. Control C, control V, nuevamente acoplo este diseño en la parte inferior. Una vez ya finalizado con estos cuadros, voy a tomar el centro para poder personalizarlo. Me voy a subidos y acoplo esta imagen, simplemente arrastrando. Voy a añadir una solapa. Para ello, control C, control V de este diseño, me voy a posición y voy a modificar el ancho a 1 centímetro por un alto de 4 centímetros. Y coloco en los laterales. Control C, control V, nuevamente lo ubico de esta manera y le asigno un color de contraste. Control C, control V de este mismo elemento y lo ubico en el lado lateral. Y bueno, ya he finalizado esta sección. Ahora voy a colocar una solapa por esta sección. Para ello me voy a elementos, me voy al buscador, voy a buscar formas. Clic en formas y voy a seleccionar este, que es de un arco, y para ello lo que voy a hacer es tomar el lado lateral y ampliar hasta que tenga una forma de oval. Como ustedes observan, ya tiene una forma de oval, y lo que voy a hacer es girar a 90 grados. Lo acoplo reduciendo desde el vértice de esta manera. Siempre voy a tomar del lado del vértice para que no se me deforme. Ahora lo que voy a hacer es asignarle un color a estos dos elementos. Y bueno, una vez ya finalizado, ahora le voy a agregar unas solapas en estos laterales, en estos 4 laterales. Para ello simplemente me voy al primer diseño, control C, voy a tomar este trapezoide, control V. Y lo que voy a hacer es fijar en el vértice y minimizar al tamaño. Nuevamente voy a tomar el mismo trapezoide, control C, control V, y lo ubico en esta sección. Nuevamente control C, control V, genero una copia. Procedo a girar a menos 90 grados y lo acoplo de esta manera. Nuevamente control C, control V, y así ya tengo los 4 laterales. Esta es la cajita para colocar las crayolas. Y bueno, finalmente voy a crear una nueva página en blanco y sobre ella voy a realizar el diseño de las figuras para colorear. Con respecto a la medida de estas hojitas, voy a tener en cuenta este espacio. Por ello voy a ingresar esta medida que yo lo he medido previamente. Me voy a elementos y voy a buscar formas. Clic en formas. Voy a seleccionar este recuadro, que es un cuadrado. Me voy a posición y voy a ingresar el ancho, en este caso a 13.5 centímetros por un alto de 20 centímetros. Y lo arrastro de esta manera. Voy a colocar el color blanco y los bordes en negros de un punto. Ahora nuevamente control C, control V, genero una copia. Me voy a posición e ingreso el alto de 0.5 centímetros. Esta es una solapa que me va a permitir realizar el pegado y unir las hojas unas con otras. Ahora selecciono ambos elementos, control C, control V. Creo una copia de este mismo diseño de páginas y voy acoplando las imágenes.
Para ello me voy a subidos y bueno, voy a distribuir de esta manera lo que son las imágenes para colorear. Puedo colocar en cada sección 2 imágenes o una grande. Por ejemplo, en esta caben 2 imágenes pequeñas. Y bueno, ya finalizado con este proceso, a continuación voy a exportar para poder imprimirlos. Para ello me voy a archivo, me voy a descargar, despliego el tipo de archivo que puede ser PNG o PDF para su impresión y clic en descargar. De esta manera ya se me va descargando mi diseño que lo voy a mandar a impresión. Este es el archivo que estoy mandando ya para impresión en formato PDF. Bueno, con respecto a esta cajita, lo pueden imprimir en papel fotográfico de alto gramaje y lo que son las hojitas para colorear en hoja bond, puede ser de alto gramaje también. Y bueno, en este caso ya he mandado la impresión. Bueno, en este caso ya he realizado la impresión y aquí tenemos ya cortado todos los elementos y materiales y voy a acoplarlos. En este caso, por ejemplo, ya tengo lo que es la cajita y lo que sí voy a tener en cuenta es poner una cañita, por ejemplo, a medida de este tamaño. A continuación, lo que voy a hacer es unir las imágenes y formar como una tira. Y lo que voy a hacer es pegar esta imagen ya en tira sobre el sorbete. Pueden hacer tipo sorbete con lo que es el mismo papel. Y lo que vamos a hacer es enrollar todo este papelito y bueno, me va a quedar así. Y voy a colocar este rollito dentro de la cajita y lo que voy a hacer es sacar un pequeño fragmento sobre este recuadro para nosotros poder deslizar lo que es la hojita. Y bueno, lo que voy a pegar son primero los laterales y me va quedando justo de esta manera y para finalmente cubrir todo lo que es la cajita. Y finalmente tengo este aspecto que ya me va quedando. A continuación voy a armar lo que es la cajita de crayones que me va quedando así. Este es el lado reverso, el cual voy a pegar sobre esta base. Ya he pegado sobre esta base y como ustedes tienen acá una abertura donde voy a colocar los crayones. En este caso pueden colocar varios crayones o en este caso yo estoy colocando solamente 4. Y bueno, ya tenemos lo que es el rollito deslizable para poder colorear. Espero que les haya gustado este proyecto. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.